Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 7 para el 15 de febrero del 2020. Del foso de los leones al foso del ángel. Del foso de los leones al foso del ángel. Bueno, pareciera una cosa así como rara, pues. Pero vamos a ver en esta lección la manera como Daniel es probado. Daniel es víctima de los celos. Daniel es criticado. Y prácticamente se les puso un decreto a muerte. Pero su fidelidad, como ya la vimos en el capítulo 1, junto con sus amigos, era inquebrantable. Y aún, so pena de muerte, este hombre prefirió la muerte, pero obedecer a Dios, igual que sus 3 compañeros allá en Babilonia, porque aquí es como con los persas, con Darío, los medos y los persas, que es el imperio que reemplaza a Babilonia. Y en aquel caso con Babilonia los muchachos también se mantuvieron firmes como la roca ante aquel horno de fuego. Bueno, el foso de los leones al foso del ángel. Es raro, ¿verdad? Pero indudablemente lo que queremos resaltar en esto es la fidelidad de este profeta. Bueno, capítulo 6 del libro de Daniel. Dice, la lección va a tratar, ¿verdad?, la primera parte del domingo, almas celosas. Vamos a ver el celo, por qué le agarraron celo a Daniel. La confabulación que se hizo para sacarlo del juego, todos estos políticos religiosos, y acabar con Daniel. La oración de Daniel, a pesar de que estaba prohibido pedirle a Dios, a menos que se hiciera, a excepción, la única petición que se podían hacer era al rey. Daniel, primero Dios. Eso le costó que lo llevaran al foso de los leones, que es la parte del miércoles. Y finalmente la vindicación. Tenemos que pasar por dificultades, pero hay una vindicación final, un éxito final en esta carrera de lo que significa militar en estas cosas sagradas. Dice el capítulo 6, versículo 1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. En el Espíritu decía en Profetas y Reyes, los sátrapas, la traducción de la Biblia que utilizan en Profetas y Reyes, 120 gobernadores que gobernasen en todo el reino. Lo más lógico, ¿verdad? Y sobre ellos 3 gobernadores, en la versión normal de Casiodoro Reina, pero el Espíritu Profecía dice, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas, gobernadores, diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Tal como lo dice Profetas y Reyes. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas, gobernadores, le rendían cuenta para que el reino fuese perjudicado. Leyendo Daniel 6. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, a estos, vamos a decirlo así, a estos gobernadores y presidentes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, estos gobernadores ahí, bueno, el rey está pensando que este hombre lo van a elevar a una posición elevadísima. O sea, acá la redundancia, este hombre va a estar por encima, bueno, el segundo después del rey, se puede decir. ¿Cuál rey? El rey Darío, como dice en el último versículo del capítulo 5:31. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ok. Entonces los gobernadores y sátrapas, los presidentes y sátrapas, los presidentes y gobernadores,
digamos en la traducción que se toma allí en Profetas y Reyes, buscaban ocasión para acusar a Daniel. Bueno, vamos a ir paso a paso como lo explica la lección. Alma celosa. Vamos a leer directamente lo que dice del espíritu de la profecía. Dice, cuando Darío, en capítulo 44, en el foso de los leones, Profetas y Reyes. Cuando Darío Medo subió al trono antes ocupado por los gobernadores babilónicos, procedió inmediatamente a reorganizar el gobierno. Decidió constituir sobre el reino 120 gobernadores y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos gobernadores daban cuenta, porque el rey no recibiese daño, o para que el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidente, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino, tal como lo leímos en la Sagrada Escritura. Perfecto, como dice el espíritu de la profecía. Sigue diciendo la lectura. Los honores otorgados a Daniel despertaron los celos de los principales del reino. En las lecciones anteriores, el autor ha tocado que si pecado original, que el folleto, que si el celo, que si el orgullo, que el primer pecado del orgullo, que esto aquí, que para allá. Entonces, para los que les gusta, a los psicólogos que están viendo esto, o algún hermano que le gusta la psicología, le gusta los estudios de la mente, bueno, mente, carácter y personalidad, 2 capítulos. Ahí nos enseña bastante en cuanto a esto, más el auxilio de la ciencia. Usted puede complementar algunos elementos y entiende mejor lo que es la cabeza del ser humano. Esto de que si el celo, Satanás se llenó de celo, indudablemente, ¿verdad? Satanás se llenó de orgullo. Bueno, Nabucodonosor se le fue el orgullo a la cabeza. El orgullo es la defensa del egoísmo. Primero tiene que estar el egoísmo, ¿verdad? Y aquí en este caso del capítulo 6, vemos que aquí la otra imperfección humana que está en todos nosotros, solamente el Espíritu de Dios nos puede controlar eso. Ahora son los celos. Pero los celos también están concatenados a un defecto básico, que es el originador de todo este problema del pecado, que es el egoísmo. Vamos a leer un poquito algo de esto. Es interesante notarlo. Dice la revelación. Del lunes 3 de marzo, la fe por lo cual vivo. Lunes 3 de marzo, el orgullo precede a la caída. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Satanás cayó porque ambicionó ser igual a Dios, deseaba participar de los consejos y propósitos divinos, de los cuales estaba excluido. Porque como ser creado era incapaz de comprender la sabiduría del infinito. Fue ese orgullo ambicioso el que lo indujo a la rebelión, y por este mismo medio trata de causar la ruina del hombre. Ok, pero en el deseo de toda la gente, página 17, para armonizar con más claridad, el pecado tuvo su origen en el egoísmo. Ante el orgullo viene el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo, porque el egoísmo es que todo gira alrededor de mí. Yo soy más importante. A mí se me debe toda la honra, la gloria, el honor, todo debe girar. Yo soy el centro. Sobre mí no hay más nadie. Entonces llega el orgullo, que es el otro defecto. Sí, es verdad, tú eres el más importante, tú te mereces todo. Pero primero el egoísmo, viene de ego. Ismo, una doctrina, una práctica de ese ego. Cuando Pablo decía, cada día muero, la revelación dice, moría el yo. Ese yo tiene que morir para que nazca Cristo Jesús. Esa es la raíz de todo pecado. El egoísmo, dice en el Edén, dice el camino a Cristo, no lo leo por el tiempo. El amor que Dios había puesto a Adán y Eva fue sustituido por el egoísmo. Y de allí también en el mensaje para los jóvenes dice, ¿verdad? El querer y el hacer que Dios haya puesto en Adán y Eva fue sustituido por el querer y hacer de Satanás. Mira la desventaja tremenda que como seres humanos tenemos nosotros cuando no tenemos a Cristo. El egoísmo es el principal impulso. Se lo leía en una de estas lecciones que anteriores. Vamos a dar un repasito aquí. Dice, el egoísmo, mayordomía cristiana, página 28. El egoísmo es el impulso humano más poderoso y más generalizado. El egoísmo es la pasión más fuerte. O sea, el egoísmo es,
como dice aquí, el pecado tuvo su origen en el egoísmo, en el yo. La raíz de todos los pecados está aquí en el 10º mandamiento. No codiciarás, el deseo exagerado, el deseo pecaminoso de satisfacer mis apetitos, de satisfacer lo que a mí me gusta. Yo quiero ser y nadie puede impedirlo. Cuando eso está metido, mire, todo lo demás, y como también le leía en lecciones anteriores, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 520, se abrió otro libro en el cielo, estaban anotados los pecados de los que profesan la verdad, como usted y yo. Bajo el encabezamiento del egoísmo venían todos los demás pecados. O sea que el primer pecado era el egoísmo y de ahí para abajo venía todo lo demás. Al morir usted, al morir yo, ese ego, puede nacer Cristo. Mientras haya ego, mientras haya yo me ofendo, yo me siento que me maltratan, cualquier palabra, cualquier cosa que me hagan me desestabiliza, que aunque estamos muertos, cuando nos bautizamos que nos enterraron en esas aguas, repito, por decía, dice, pero cuando usted se molesta, cuando yo me irrito, cuando yo me descompongo por alguna situación que incomoda mi vida, significa que todavía estamos vivos. Entonces Elena White dice, los muertos no sienten nada. Si usted está muerto a los delitos y pecados, ¿cómo es que usted está sintiendo? Pues todavía vive el yo en nosotros, todavía vive la arrogancia. ¿Será que nos hace falta un aguijón también como el apóstol Pablo? Que nos recuerde lo que somos, que nos recuerde que somos polvo, que no somos nada si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, indudablemente que necesitamos morir todos los días a esa tendencia que es el origen de todos los pecados, que están como dice Patriarcas y Profetas, en los 10 mandamientos. La raíz de todos los pecados está allí en el 10º mandamiento, y ahí subyace el egoísmo. Por eso dice, el pecado tuvo su origen en el egoísmo, y está la historia de Lucifer. Y después el egoísmo, ¿qué fue lo que vino? Ahí viene el orgullo. Entonces yo quiero que vean esto. En Patriarcas y Profetas, página 64, página 706, dice: la envidia hacia Saúl, desgraciado, y ponía en peligro al humilde súbdito de su trono. Cuánto daño indecible ha producido en nuestro mundo este mal rasgo de carácter. Había en el corazón de Saúl la misma enemistad que incitó el corazón de Caín contra su hermano Abel, porque las obras de Abel eran justas y Dios les honraba, mientras que las de Caín eran malas y el Señor no podía bendecirle. La envidia es hija del orgullo. Primero el egoísmo, luego el egoísmo lo defiende el orgullo, luego el orgullo produce una hija. ¿Quién es esa hija? El orgullo produce una hija. La envidia es la hija del orgullo, y si la envidia se abrió en el corazón, da como consecuencia, conducirá al odio y eventualmente a la venganza y al homicidio. Mire la concatenación. Si hay egoísmo, va a haber orgullo. Si hay orgullo, va a haber envidia. Va pegadito con los celos, que es lo que se va a ver en el capítulo 6. Sentir celo, que otro es más importante. Yo no lo puedo aceptar porque yo soy el centro. Yo no lo puedo aceptar porque soy egoísta. Yo no lo puedo aceptar porque yo soy mejor que todo el mundo. El orgullo. Entonces, Cristo es mejor que yo, el otro es mejor que yo, no lo puedo aceptar, viene la envidia. Entonces entra el celo horrible, ¿verdad? No puede ser, no lo acepto, hay que sacarlo. Se produce el odio, como dice allí. Y como consecuencia viene la venganza y finalmente la muerte, igual como prácticamente le plantearon a Daniel. Sentir envidia, desear, ahí la raíz es el egoísmo, tal como lo dice el 10º mandamiento. Así en forma genérica, porque esto es amplio, pero en el nombre de Dios, ¿verdad? El egoísmo produce orgullo, esta envidia como hija, este odio finalmente puede llevar hasta producir muerte. Bueno, después que, como dice Profetas y Reyes, los honores otorgados a Daniel, del rey quererlo poner allí en primer lugar, despertaron los celos, despertaron inmediatamente envidias, celosos allí de los principales del reino, y buscaron ocasión de quejarse contra él, pero no pudieron hallar motivo para ello, porque él era fiel y ningún vicio ni falta en él fue hallada.
De alguna manera se despertó de envidia también y se despertó celosos. No puede ser mejor que nosotros, aun cuando era mejor. Pero envidiaban también, querían por el egoísmo terrible que uno de ellos, y no fuera Daniel, fuera puesto como el primero del reino después del presidente, del rey. Pues. Entonces, ¿cómo trampear? ¿Cómo buscar la forma de enredar a Daniel en este asunto y sacarlo del juego? Sigamos leyendo aquí. Daniel capítulo 6. Entonces los presidentes y los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Cómo dañar a Daniel? ¿Cómo acusarlo? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Porque él era ¿qué? Fiel, un hombre correcto, un hombre exacto, un hombre que no pudo ser ideologizado por la cultura, por los valores del principal imperio para aquel momento histórico, de los años 600 a.C. y 500 a.C. en este caso. No pudo ser penetrado por la ideología de Babilonia. Y lo chequearon y metió en los negocios políticos, allí en la cúpula del gobierno, con todas sus tramas. Ahorita vamos a leer el comentario de Elena White, de toda la vagabundería de un imperio. Este hombre fue incólume, como dice aquí, y le buscaron falta, le chequearon, vamos a ver cómo llevaba las cuentas, vamos a ver cómo administró cuando le dieron tal dinero, vamos a ver cómo manejó esta partida. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Que así a ti y a mí, en la responsabilidad que tenemos, se puede decir esto: que delante del cielo ser chequeado 20 puntos, y delante de los hombres ser chequeado 20 puntos. O sea, salimos perfectos, no nos encuentran tracalería, no nos encuentran engaños, no nos encuentran cosas perversas que giraban a nuestro alrededor, para nuestro propio beneficio y nuestros amigos y la palanca aquí, que para allá. Este es Daniel, un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Sigue diciendo: la conducta intachable de Daniel excitó aún más los celos de su enemigo. No le podemos conseguir nada mal a este hombre. Se vieron obligados a reconocer: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de Dios. Bueno, chequeando las cosas materiales, el trabajo de ese hombre, aquí no hay falta ninguna. La única manera es poner una trampa, pero desde el punto de vista religioso, con su propia religión. Al inventar algo que tenga que ver con la religión, donde él mismo se vea obligado, para cuidar su puesto, dirían ellos, traicionar la religión. No había otra forma de persuadir a Daniel, de encontrarle a Daniel, mejor dicho, una falta. Por lo tanto, el presidente y los príncipes, o sea, los sátrapas y los gobernadores, pero aquí el presidente y los gobernadores, consultándose, idearon un plan por el cual esperaban lograr la destrucción del profeta. Resolvieron pedir al rey que firmase un decreto que ellos iban a preparar, en el cual se prohibiría a cualquier persona, el decreto era: se le va a prohibir a cualquier persona del reino que por 30 días, que por un mes, pidiese algo a Dios o a los hombres. Prohibido pedirle a Dios o a los hombres cualquier cosa. En 30 días no se le va a pedir ni a Dios ni a los hombres cualquier cosa, excepto al rey Darío. La única petición que se puede hacer en estos 30 días, de acuerdo a ese decreto, va a ser pedirle algo al rey Darío. Pero prohibido pedirle a Dios. Sea cual sea Dios, no se le va a pedir a ningún Dios ese día, y no se le va a pedir a ningún hombre nada en esos días. Ese era el decreto. Miren, metieron a Dios, y sabemos que Daniel cree en Dios. Bueno, es la única manera para prohibirle a Daniel que le pida a Dios. Así que lo podemos agarrar. Si él se pone a pedirle a Dios, lo agarramos en la trampa. Está violando el decreto del rey. Y si le pide a algún hombre, está violando el decreto del rey. La violación de este decreto se castigaría arrojando al culpable en el foso de los leones. Por consiguiente, los príncipes prepararon un decreto tal y lo presentaron a Darío para que lo firmara, apelando a su
vanidad, le convencieron de que el cumplimiento de este edicto acrecentaría grandemente su honor y autoridad. Como no conocía el propósito sutil de sus príncipes, el rey no pudo discernir la animosidad que había en el decreto, y cediendo a sus adoraciones, firmó el decreto. Es como dice la Biblia. Entonces dijeron estos hombres, versículo 5, no hallamos contra este Daniel ocasión alguna. Bueno, vamos a hallar contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas, decía presidentes y gobernadores, se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Saludo, ¿verdad? Todos los presidentes del reino, magistrados, mentira, Daniel no estaba metido en ese paquete, miren cómo está diciendo este hombre mentiroso. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, gobernadores, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulguen un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición, haga petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, que no sea a ti que se te haga, o rey, se echa en el esfuerzo de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de los medos y de los persias, lo cual no puede ser abrogada. Cuando en medo-persa se firmaba un decreto, eso no podía ser abrogado, así fuera contra la persona que lo firmó. Sigue diciendo: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Daniel supo lo que estaba pasando. Daniel se dio cuenta de lo que estaba pasando, versículo 10. Pero sigamos leyendo aquí en Profetas y Reyes. Por lo tanto, los presidentes y príncipes, consultándose, idearon un plan por el cual esperaban lograr la destitución del profeta. Resolvieron pedir al rey que firmase un decreto que ellos iban a preparar, en el cual se prohibiría a cualquier persona del reino que por 30 días, ¿verdad?, le pidiese algo a Dios o a los hombres, excepto el rey Darío. Por consiguiente, los príncipes prepararon un decreto real y lo presentaron a Darío para que lo firmara. Apelando a su vanidad, el tipo lo firmó. Los enemigos de Daniel salieron de la presencia de Darío, regocijándose con la trampa que estaba ahora bien preparada para el siervo de Jehová. En la conspiración así tramada, Satanás había desempeñado un papel importante. El profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino, y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercía sobre sus gobernantes. Esos agentes satánicos eran los que habían movido a los príncipes a envidiar, eran los que habían inspirado el plan de destruir a Daniel, y los príncipes, prestándose a ser instrumentos del mal, lo pusieron en práctica. O sea, gobernar en medio de este poco de cizaña terrible, hermano, no era fácil. Por eso quiero leerle otra parte aquí de la revelación. En el 7a directamente, también el Internet White comenta, el comentario de Daniel 1.5, el puesto de Daniel no era envidiable. Oiga, no era envidiable ese puesto. Encabezaba un gabinete fraudulento, prevaricador, impío, cuyos miembros lo vigilaban con ojos atentos y celosos para encontrar alguna falta en su conducta. Un poco de tigre, un poco de tipos corruptos. Era el gabinete que parecía nada menos que este señor Daniel. Mantenían espías para que le siguiesen los pasos, a fin de ver si así podían hallar algo contra él. Vigilaban constantemente antes de sacar el decreto que le hicieron firmar a Darío. Satanás sugirió a estos hombres un plan por el cual podían eliminar a Daniel, el enemigo, ¿verdad? Utilizó un medio religioso para condenarlo. Qué tremendo, ¿verdad? En ese ambiente se movía este profeta. Quizás, dice aquí, sea difícil que los hombres que ocupan cargos elevados puedan seguir una senda de integridad constante, ya sea que reciban alabanzas o censura. Sin embargo, esta es la única conducta segura. Toda la recompensa que pueden ganar al vender su honor será solo como aliento de labios contaminados, como escoria que debe ser consumida en el fuego. Los que tienen valor para oponerse a los vicios y errores
de sus prójimos, que quizás sean de aquellos a quienes honra el mundo, recibirán odio, insultos, injurias y falsedades. Quizás sean expulsados de sus altos cargos porque no se dejan comprar ni vender, porque no se dejan influir con sobornos ni amenazas para que manchen sus manos con iniquidades. Todo lo que hay sobre la tierra quizás parezca conspirar contra ellos, pero Dios ha puesto su sello sobre su obra divina. Quizás sean considerados por sus semejantes como débiles, desprovistos de virilidad, incapaces para mantener el cargo, pero cuán diferente es el concepto que tiene de ellos el Altísimo. Los que los desprecian son los que en realidad son ignorantes, aunque las tormentas de la calumnia y el oprobio puedan perseguir al íntegro durante toda la vida y puedan estrellarse contra sus tumbas, Dios tiene preparado para él bien hecho. En el mejor de los casos, la necesidad y la iniquidad producirán una vida de inquietud y descontento que terminará angustiosamente. Y cuántos al contemplar su conducta y sus resultados son inducidos a terminar con sus propias manos su descuidada carrera. Y más allá de todo esto, aguarda el juicio y la sentencia final irrevocable. Ser íntegro, ¿verdad? Aquí está este hombre, nada, no hay ningún defecto, íntegro completamente delante de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Ok. Celebraban el éxito que supuestamente habíamos obtenido al encontrar que el rey hiciera esto. Dice la revelación: los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel a los buenos principios para que su plan tuviese éxito. Ese hombre sigue los principios, y si le ponemos esto que va contra los principios, ese no va a ir contra los principios, ese va a violar el decreto porque él va a seguir empeñado orando a Dios. Ok. Y no se habían equivocado en su manera de estimar su carácter. Él reconoció rápidamente el propósito maligno que habían tenido al fraguar el decreto, tal como lo dice la Biblia. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y cerró las ventanas para que nadie lo viera que estuviera orando. Abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Que el decreto dice que solamente no se le puede pedir a ningún Dios ni a ningún hombre, solamente al rey. ¿Qué cuento de rey? ¿Qué cuento de decreto? Así es la cosa, estaba consciente. Alguien diría: no, pero sométete a la ley, no crees problema, evita que, tú sabes que aquí, escondida, así, adora a tu Dios, pero no violes el decreto adorándolo públicamente, porque está prohibido, te van a matar. Que bueno, que me matan, que hagan lo que les dé la gana, pero mi costumbre es esta y eso es lo que manda la ley. Yo tengo que orar mirando allá a Jerusalén y hago como lo hago todos los días. ¿Quién no va a cambiar esto? Yo soy fiel a Dios a pesar de, sabiendo que había el decreto y que lo estaban espiando, que por todas partes lo estaban chequeando para sacarlo del juego. Este hombre se mantuvo firme. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto. No has confirmado edicto que tú no has sacado un edicto, un decreto que cualquiera que en el espacio de 30 días pidiese a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, el que haga eso sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: verdad, si yo lo hice, conforme a la ley de Medio Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces ellos respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando estos tipos le dijeron eso al rey, ahorita vamos a leer, el rey se dio cuenta y no, estos tipos están conspirando contra Daniel, estos tipos lo está matando el celo, estos tipos la envidia, el orgullo, se sienten heridos porque Daniel va a ser colocado en un puesto más alto que todos ellos. El egoísmo no puede aceptar eso, su egoísmo es ellos solamente. Aquí me están tramando. Daniel no ha conspirado contra mí. Daniel es un tipo que fue fiel a Babilonia y también ahora en este nuevo reino que estamos aquí inaugurando, el tipo da credenciales que es un tipo correcto. Vienen a decir eso. El rey se dio cuenta. Cuando el rey oyó el asunto, versículo 14, le pesó en gran manera. Uy, cometió un error, hermano, haber hecho este decreto. Y resolvió librar a Daniel. Bueno, hay que buscar la manera de... Fue un error que cometí, pues. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle.
echándole cabeza a cómo abrogo este decreto, cómo me salvo, cómo salvo a este hombre del gabinete, jefe del gabinete, mi mano derecha del gobierno. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa tú, oh rey, que es la ley de Medio y de Persia, que ningún edicto, ningún decreto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Así que ya tú no te puedes echar para atrás, tú firmaste eso. Olvídate, será tu amigo, pero ya está. La ley dice que debe matarlo, mandarlo al foso de los leones. Entonces el rey, respetuoso de la ley, mandó y trajeron a Daniel. ¿Saben ustedes que en Apocalipsis 13 la bestia que sale tiene características de oso, que representa el imperio medo-persa? Y uno en las aplicaciones que se le da a esto es la irreversibilidad, la inmutabilidad de la ley, la infalibilidad que la bestia de Apocalipsis 13 se atribuye como una característica de Medo-Persia. Sus leyes son infalibles, el Papa es infalible de allí. Por eso en Apocalipsis 13 aparece la comparación con el oso de la bestia del 7 que posee esa bestia de Apocalipsis 13. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. ¿Qué más? Pues la ley dice así, y aquí no se cambian las leyes, son infalibles. Y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Tremendo. Los enemigos del profeta encontraron con la firme reacción de Daniel. Ok. Él reconoció rápidamente el propósito maligno que había tenido al fraguar el decreto, pero no cambió su conducta en un solo detalle. ¿Por qué dejaría de orar?, dijo Daniel. Se dio cuenta también que la trampa, aquí retomando la historia, ¿verdad? Daniel se dio cuenta que el decreto era contra él. ¿Por qué dejaría de orar ahora, cuando más necesitaba hacerlo? Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que hallaba en Dios. Cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes, y a la hora de la oración entraba en su cámara y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, seguía, según su costumbre, ofrecía su petición al Dios del cielo. No procuraba ocultar su acto, aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios. Su ánimo no vaciló. No permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado. En todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar, Daniel lo obedecería. Pero ni el rey ni su decreto podrían descuidarle en su lealtad al rey de reyes. Así declaró el profeta con osadía y serena y humilde, que ninguna potencia terrenal tiene derecho a interponerse entre el alma y Dios. Rodeado de idólatras, atestiguó fielmente esta verdad. Su adhesión indómita a lo recto fue una luz que brilló en las tinieblas morales de aquella corte pagana. Daniel se destaca hoy en el mundo como digno ejemplo de intrepidez y fidelidad cristiana, decisión, determinación. Eso es lo que se requiere de hombre y mujer hoy en día. Durante todo el día los príncipes vigilaron a Daniel. 3 veces le vieron ir a su cámara. 3 veces oyeron su voz elevarse en ferviente intercesión para con Dios. Se contentarían. Violó el decreto. A la mañana siguiente, sigo leyendo, prestaron su queja al rey. Daniel, su estadista más honrado y fiel, había desafiado el decreto real. Recordaron al rey: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que pidiera a otro, Sí, verdad es, contestó el rey. Triunfantemente informaron entonces a Darío acerca de la conducta de su consejero de más confianza. Clamaron: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, no lo tomó en cuenta, rey, ni del edicto, no respete edicto. 3 veces al día el hombre está haciendo peticiones, en vez de hacérsela se la está haciendo a su Dios, eso está prohibido. Al oír estas palabras, el monarca vio enseguida la trampa que había tendido para su siervo fiel. Que le habían tendido. Vio que no era el celo por la gloria ni el honor del rey, sino los celos contra Daniel, los que había motivado aquella propuesta para promulgar un decreto más real. Eran los celos, ¿verdad? Movidos por el egoísmo, para ellos, todo para ellos, movidos por el orgullo, defendiendo el egoísmo. Sí, nos merecemos eso. Movidos por la envidia, no pueden ser como ese Daniel, como lo que aspiramos a ser nosotros. Finalmente, esa hija del orgullo, la envidia, combinada con los celos, la solución es: todo el que se oponga a mí, que vaya en contra de mi ego, sacarlo, quitar, matar,
a quien atenta contra mi yo, contra nuestras ambiciones. Bueno, hermano, el rey se dio cuenta, como dice aquí. Entonces el rey, al oír estas palabras, el monarca vio enseguida la trampa. Vio que no era el celo por él, el decreto, sino el celo contra Daniel, lo que había movido aquella propuesta de promulgar un decreto real. Le pesó en gran manera por la manera que había tenido este mal proceder. Y hasta puesta del sol trabajó para librar a Daniel del decreto. Anticipándose a estos esfuerzos de parte del rey, los príncipes le dijeron: sepa, oh rey, que hay ley de Medo-Persia, esto no se puede cambiar. Entonces el rey mandó a que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. A quien tú continuamente sirves, le dijo Darío, ese Dios te va a salvar, Daniel. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Se despide el rey. Se puso una piedra a la entrada del foso y el rey mismo la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Fuese luego el rey a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Cuento de sueño, dolor grande que experimentaba el rey por esa mala decisión que tomó, por este engaño tan horrible al que había sido expuesto. Dice, la voz del profeta contestó: oh rey, para siempre vive, el Dios mío envió su... Bueno, más adelante un poquito aquí. Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen en el foso de los leones. Dios no impidió a que los tres jóvenes lo metieran en el horno de fuego. Es en la tribulación donde el Señor nos libra, nos guarda pacientemente, como dice el Salmo 40, esperé en Jehová y él inclinó su oído y me oyó. Salmo 41. Hay que pasar por toda esta tribulación. No es que Dios al final, la última tribulación, nos va a sacar, como dicen los hermanos evangélicos, ¿verdad? Y nos va a trasladar para el cielo para no pasar por la tribulación. Es en la tribulación donde Jehová se manifiesta, como en el horno con los tres jóvenes. Y aquí en este caso, Daniel, en las fauces, en las mandíbulas prácticamente fuertes de estos animales para destrozarlos, allí estaba Dios. Pero había que pasar frente a ese peligro. Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen en el foso de los leones. Permitió hasta allí el cumplimiento de sus propósitos malos. Hasta allí que cumpliesen sus propósitos los malos ángeles y los hombres impíos. Pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese completa. Ciertamente, dice el Salmo 76:10, la ira del hombre te acarreará alabanza. Se cumplió ese versículo del Salmo. La ira del hombre te va a traer alabanza. La ira de esos tipos de matarte en el foso de los leones, eso te va a producir alabanza a ti. Pero si me van a matar, ya tú vas a ver, ten paciencia. Había testificado el salmista, mediante el valor de un solo hombre que prefirió seguir la justicia antes que las conveniencias. ¿Cómo estás tú con eso? ¿Cómo estoy yo con eso? Satanás iba a quedar derrotado y el nombre de Dios iba a ser ensalzado y honrado. Temprano por la mañana siguiente, el rey Darío se dirigió rápidamente al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La voz del profeta contestó: oh rey, para siempre vive, el Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese mal, porque delante de él se halló en mí justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no se debiese hacer. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Hermano, qué experiencia tan tremenda. Vamos a leerlo de la Biblia. El rey se levantó muy de mañana, versículo 19, capítulo 6 de Daniel, y fue rápidamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le habló, ¿verdad? El versículo 21, entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el mismo Cristo Jesús,
el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente ante Dios, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Como dice aquí, la voz del profeta contestó: oh rey, para siempre el Dios, y aún delante de ti, oh rey, no he hallado nada malo delante de Dios ni delante de los hombres. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Ninguna lección se halló en él, porque creyó en su Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Dice la revelación. Para que no le hiciese daño, y aún delante, versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Porque había ¿qué? Confiado en su Dios. Hermano, porque tú y yo hemos confiado en Dios. Muchas cosas que nos podrían haber pasado, porque los instrumentos del demonio quieran destruirte en la iglesia, en el negocio, donde tú estés, muchos de esos males nos ha librado de Dios, porque tú y yo hemos confiado en Dios. Ninguna lesión de la que Satanás quisiera mandarte a ti y a mí tocará, como dice el Salmo 91, caerán 1000, 10.000, pero a ti y a mí saldremos ilesos en muchas circunstancias. A pesar de que pareciera que ya la muerte está sobre nosotros, Dios es poderoso para librarnos del foso de los leones. Dios envía su ángel allí a ese foso para que nos cuide, para que nos guarde, por la integridad, por la lealtad que usted y yo tenemos delante de Dios al ser fieles a nuestro Dios. Nuevamente un gobernante pagano hizo una proclamación para exaltar a Dios de Daniel como el Dios verdadero, la vindicación. El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que hablan en toda la tierra, así como hizo Nabucodonosor también, proclamó: Dios, el Dios de Jehová, es mi Dios, es ese Dios al cual se convirtió plenamente Nabucodonosor. Adórenle, Él es el que manda aquí en el universo, Él es el que quita y pone, Él es el que hace lo que Él quiere conforme a su voluntad. No somos nada delante de Él. Ahora es el rey Darío el que dice. El rey Darío escribió a todos una proclama pública, ¿verdad? Un mensaje a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía. Es puesta ordenanza que todo el señorío de mi reino, todos teman y tiemblan a la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanente por todos los siglos, permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Alaben ese Dios, díganlo por todas las naciones. Testimonio de un solo hombre hizo brotar de los labios de un presidente de ese gran imperio Medo-Persia, que Dios reina sobre todo, que Dios libra, que Dios protege, que Dios cuida. Necesitamos nosotros que también tener una experiencia grandísima para poder reconocer esto. Usted sabe que ese Dios es real, Dios es vivo, y aquí la historia trasciende, es para nuestro tiempo. La perversa oposición que el siervo de Dios había arrostrado quedó completamente quebrantada. Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro persa. Termina el capítulo 6. Y por haberle tratado, esos monarcas paganos se vieron obligados a reconocer que su Dios era el Dios viviente y permanente por los siglos. Del relato de cómo fue librado Daniel podemos aprender que en los momentos de prueba y de lobreguez, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuando lo que los rodeaba era todo lo que podían desear. En el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad. Cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios de los hombres, la fe extiende la mano hacia lo invisible y se agarra de las realidades eternas. Que confía en Dios en la buena y en la mala de él mismo. Filipenses 4, 12, 13. San Pablo en la buena, en la mala, en la estrechez, en la abundancia del mismo. Y por eso puedo decir Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
El cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Cristo se identifica sus intereses con su pueblo fiel, que sufre en la persona de su santo. Y cualquiera que toque a sus escogidos, le toca a él. El poder que está cerca para librar del mal físico o de la angustia, está también cerca para salvar del mal mayor, para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas circunstancias y triunfe la gracia divina. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Tan maravilloso este asunto. El cumplimiento estricto de los requerimientos del cielo imparte bendiciones temporales, tanto como espirituales. Inquebrantable en su fidelidad a Dios, inconmovible en su dominio del yo, Daniel fue tentado por su noble dignidad y su integridad inquebrantable. Mientras era todavía joven, en gracia y en buena voluntad, Daniel 1:9, del oficial pagano encargado de su caso. Las mismas características le distinguieron en su vida ulterior. Se elevó aceleradamente al puesto de primer ministro del reino de Babilonia. Durante el reinado de varios monarcas sucesivos, mientras caía la nación y se establecía otro imperio mundial, su sabiduría, sus dotes de estadista fueron tales y tan perfectos, su tacto, su cortesía, la genuina bondad de su corazón, así como su fidelidad a los buenos principios, que aún sus enemigos se vieron obligados a confesar que no podían hallar alguna ocasión o falta, porque era fiel. Tremenda experiencia, ¿verdad? Mientras los hombres le honraban, confiándole la responsabilidad del Estado y los secretos del reino que ejercía dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador, y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 al 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente, ni siquiera por el profeta mismo. Pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos: tú, emperador Daniel, cierra las palabras y sella este libro. Pero esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin, 1798, que es el comienzo del tiempo del fin. Las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas en Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellos deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Satanás ha inducido a muchos a creer que esto no se va a entender, y de Juan, pero no se va a entender ni lo de Juan ni lo de Daniel, de Apocalipsis ni de Daniel, pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará al estudio de esta profecía. Entenderán los entendidos. Lo que decía de Crónicas, que lo leímos al principio de las lecciones. Dios tiene un pueblo especial que le encanta la profecía. Primera de Crónicas 12:32. No me equivoco, ¿verdad? Primera de Crónicas 12:32. Y de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entenderán los entendidos, como dice aquí la revelación. Fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de las revelaciones que Cristo dio a su siervo Juan para guiar a su pueblo a través de los siglos. Se prometió: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta poesía y guardan las cosas en ella escritas. Del nacimiento y de la caída de las naciones, según se resalta en los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y la pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estable y duradero, se desvaneció. Cuán completamente pereció como la flor de la hierba, Santiago 1:10. Así perecieron el reino Medo-Persia, los imperios de Grecia y de Roma,
y así perece todo lo que no está fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. Al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él y poseerlo cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga a los hombres y mujeres que con esta historia que repercute para el tiempo fin del fin, constituyen en usted y en mí hombres a toda prueba, que los principios de Dios no se sacrifican. Desde el capítulo 1 al capítulo 6 estamos viendo un Daniel metido en primero del capítulo 1 al capítulo 5 en Babilonia, ministrando, jefe prácticamente en la mano derecha de los que dirigían allí los asuntos políticos. Y luego con el imperio medo-persa vemos allí hasta Ciro, un Daniel fuerte, un Daniel que lo apoya a Dios y que Dios está con él por su integridad, por su respeto a las leyes de la salud, a las leyes de la integridad, a todo lo que son los principios divinos. Ahora del capítulo 7 en adelante, que es la próxima lección, vamos a meternos ahora en desmembrar, en pormenorizar, como aparece aquí atrás, la profundidad del sueño de Nabucodonosor y cómo repercute en el destino de la humanidad hoy, y nos preparan con las señales que allí Daniel, Dios le mostró, y que él no pudo comprender todo, pero para hoy 2020, con las revelaciones que ya están dadas, uniendo Apocalipsis con Daniel, podemos decir qué hora es de la historia de esta tierra. Cada centinela tiene que saber cuán cerca, cuántos minutos metafóricamente aproximadamente nos quedan para ver el regreso de Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde y rumbo a Jerusalén.